El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos de nuevo a una edición del podcast de la Orden Mundial de las Viudas. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien chingón, pero primero pues del otro lado tenemos tanto a Pablo como a Rubén, de un tema bien chingón y bien interesante que es las luchas que debes de ver antes de morir. ¿Y qué nos referimos por las combates que debes de ver antes de morir? Son todos aquellos combates que son extremadamente buenos y que por alguna extraña razón quizá no puedan ser tan comentados o no sean tan mencionados en el lugar donde te encuentres. No vamos a hablar en específico de un estilo de lucha, de un país, de una empresa o de una época. Va a ser en general de todo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal allá, Pablo? ¿Cómo va el rollo del huracán? No, pues el huracán ya pasó, nada más que hay una pinche tormentilla aquí que me está haciendo medio complicado la conexión, pero bueno, esperemos que no pase de eso, ¿no? Y que tengamos aquí conexión No, es que continua. qué chingón que ya no hay huracán porque estuvo bien culero la semana pasada el agua aquí también en la Ciudad de México. ¿Y tú, Rubén, qué ondita? ¿Cómo estás? Pues nada. Hola Pablo, hola Mike, hola a todos los aficionados a la lucha libre, al wrestling, al pro wrestling. Pues todo bien aquí en Monterrey, ha estado tranquilo. Lluvia no ha llovido, hace falta el agua. La verdad estamos esperando, digo, yo sé que es difícil, ahorita con huracanes que pudieran llegar por ahí en el Pacífico y en el Atlántico y en el Golfo de México, esperemos que llegue el agua para acá porque la verdad sí nos hace mucha falta acá en la ciudad de Monterrey. Sí, güey, ojalá, porque pues, con todo este pedo, eso es necesario, pero pues vamos a darle que este tema está súper chingón. Para ustedes, ¿qué hace una buena lucha? ¿Qué elementos en un combate hacen que una lucha, o un combate en este caso, sea interesante y sea digno de ver y después de ver, de recordar? Pues, si me permites, bueno, Simón, todo dale. esto es subjetivo. Obviamente para mucha gente una buena lucha va a ser algo que ve una persona, ya sea tú, Pablo, yo y mucha gente. Todo esto de la lucha es subjetivo, pero para mí, para algunos puntos, por ejemplo, intensidad, lo que es que cuenten una historia, psicología, obviamente por la violencia coreográfica que tiene que tener una lucha, que sea muy emotiva, sobre todo. Para mí una buena lucha no necesariamente que tenga que tener 50,000 vuelos o 400 llaves, ¿no? Simple y sencillamente para Ajá. mí que tenga intensidad, que no tenga muchos tiempos muertos. Obviamente hay veces que los luchadores necesitan agarrar aire, los manos, y Sí, a aparte a huevo. veces esas pausas le dan cierta emotividad a la lucha. Pero para mí una buena lucha tiene que tener historia, emotividad, intensidad, sobre todo, mucha psicología y, como te digo, que cuenten una buena historia. A veces no necesariamente, como te digo, que haga muchos movimientos, pero que todo concuerde, que sea fluido. Una buena lucha para mí tiene que ser fluida. No, con esto fluido no tiene que ser veloz, no, que tenga una secuencia que sea fluida, que tenga primero un intro, luego llega un clímax y luego llega una buena definición. No sé, Pablo, qué piensas. Bueno, igual, ¿no? O sea, creo que ahí no podría abundar mucho más, estoy de acuerdo, porque son elementos básicos para poder, dos personas, tres, cuatro personas que estén sobre el ring, necesitas esos elementos básicos para que pues para que te llamen la atención, ¿no? Recordemos que esto es una chamba de generar emociones en uno, en el espectador, pues, y que también pues, los luchadores tengan esa, esa ese profesionalismo en el que sean capaces
de poder hacer lucir al compañero, ya recordemos que bailar es de dos, ¿no? Claro. ¿Qué se necesita para una lucha? Bueno, pues que ambos sean profesionales, ¿no? Que no haya la necesidad de yo tengo que quedar bien y te voy a dar en tu madre y todo eso, ¿no? Como desgraciadamente a veces pasa. Eh, pero pues es eso, ¿no? Yo creo que las capacidades tienen que corresponder mucho a este ejercicio con el compañero, trabajarlo chingón, a veces se trabaja rutinariamente y a veces se trabaja con base en una historia, que para mí es entonces, rescatando lo que dice Rubén, pues importante. Las historias no necesariamente se dicen como algunos aficionadillos dicen que las telenovelas, ¿no? Las historias también se dicen sobre el ring y de hecho todas las luchas, toda la lucha libre en general pues aporta alguna historia, aunque así sea una cortita, así sea una chiquita sobre el ring, tiene que estar contando algo, ¿no? Cómo evoluciona la lucha, cómo se está dando la lucha. Entonces yo creo que pues, insisto, sin darle muchas más vueltas, hay que hablar de este profesionalismo de los luchadores para poder trabajar con el compañero o con los compañeros y y ocuparse de generar una narrativa allá arriba. Para aquellas que hay una buena lucha, yo creo que esos elementos son lo que hace que tú te metas, que tú te emociones y que inviertas, ¿no? Todas esas emociones Ah, en esos huevo. tipos de calzones arriba del ring, Pero entonces para ¿no? ustedes, Sí. a grosso modo, o a una persona que no entiende esta parte de la lucha, ¿qué es contar una historia? Porque está muy mal interpretado en México en especial, que contar una historia es tomar un micrófono. Eso lo interpreta una gran cantidad de la afición, pero es una parte importante de cómo se desarrolla una lucha, sin la necesidad de tomar un micrófono. Sí, no, no necesariamente. O sea, a lo mejor lo del micrófono tiene otras funciones. O sea, calentar, meter a la gente, si tiene que haber una storyline ahí, el mismo keife, o sea, pero contar una historia en el ring es como dice Pablo, o sea, es el profesionalismo reflejado en los luchadores, pero sobre todo que haya una sinergia entre los dos, porque tú puedes tener de repente dos buenos luchadores, o sea, excelentes, y de repente los metes en un ring con todo y que todos sabemos que es algo predeterminado y es algo coreografiado y hay el buqueo y todo lo que tú quieras, pero a veces no embonan y a veces tienden a chocar y a veces tienen Química. los estilos a encontrarse y no hay química, entonces dices, hijo de su madre, a lo mejor tienen las mejores intenciones, pero algo pasó, algo no salió, a lo mejor como dices tú, Pablo, premeditadamente por parte de alguno de los luchadores, pues no ayudó a vender los castigos del otro y eso es muy importante. Como dices tú, el baile, vamos a interactuar. Sabemos, como te digo, que las luchas son buqueadas, pero por ejemplo, hay luchadores que no necesitan muchas veces ya de un libreto, un ensayo. Me viene a la mente así rápido para no meterle mucho tiempo, Shawn Michaels contra Chris Jericho. Ellos, me acuerdo las luchas que dieron, la lucha que dieron WrestleMania 19, o sea, fue un poema de lucha y contaron una historia dentro de esa lucha. O sea, tuvieron al público al margen viendo cómo el joven león que quería arrebatarle la estrella, por así decirlo, a un Shawn Michaels, y dentro del ring encontraron una historia y no fue una rivalidad que tenía mucho tiempo, o sea, fue algo que hicieron justamente para WrestleMania 19 con pocas semanas de anticipación y contaron una historia maravillosa dentro del ring y tuvo un final y tuvo un clímax muy chingón cuando mismo que se dan la mano, reconoce Chris Jericho y ¡pum! Lo traiciona, le da una patada en los bajos a Shawn Michaels, o sea, pero para mí eso es contar una historia contigo. Puedes tener un luchador y sin ofender a un negro navarro con 400 llaves, con un Black Claro. Terry, un Solar, y pues, te cuentan una historia, o sea, son dos cuates haciendo el mismo performance y la misma rutina, y eso no es contar una En- historia. entonces, la diferencia entre ver a un negro Navarro y Solar en contra de, no sé, por ejemplo, algún combate de perro aguayo o Atlantis contra villano, es muy diferente porque para que un Sí, combate sea una buena lucha, los luchadores deben de hacerlo para el público, no para ellos mismos. En este caso, Solar y Negro Navarro lo hacen para ellos eh, mismos, pero gente como
Atlantis o villanos, Shawn Michaels con Chris Jericho o Mitsuharu Misawa con Kawada, lo hacían para el público, para generarle una reacción al público y emocionar a la persona que está sentadita en la primera fila o hasta arriba de la arena, que se paren y griten. Eso hace Claro. una buena lucha, porque sí, Pienso que cuando hablas de buenas, perdón, sí, dale, dale. nada más un apunte muy pequeño. Cuando hablamos de buenas luchas, también estamos hablando, cuando la gente siente que se está encabronando contra un luchador o que está echándole porras a un luchador, para ellos eso ya significa que es una buena lucha, ¿no? Porque también tiene que ver mucho la figura. Y ahorita hablabas de Perro, ¿no? Hablabas de Atlantis, todo eso. Mucho tiene que ver la figura. A veces enfrentas a una gran figura, a alguien que no es ídolo, a que no es tan gran figura, y ahí ya tienes el choque. O sea, la gente dice es buena lucha nada más porque vino Atlantis, no sé, aunque hayan hecho una lucha ahí de media de chamba, media chambona, pues es que era la figura la que estuvo ahí, ¿no? Entonces, a veces también los criterios pues difieren. Claro. Sí, es como ahorita lo que decías de la gente también tiene una participación esencial dentro de una lucha, dentro de una historia que se está contando. Y la misma gente puede terminar oír la lucha a un determinado sitio. Otro ejemplo así con Bret Hart contra Stone Cold en WrestleMania 13. Stone Cold llegaba como rudo, Bret Hart llegaba como el técnico, y fue tal la reacción de la gente que fue llevando la lucha, y al final se hizo el cambio, se hizo el switch. O sea, Bret Hart salió como un rudo odiado y encumbraron a Stone Cold como un técnico que pues, no necesariamente era un técnico, era un llamado twinner. Pero vamos, esa noche de WrestleMania 13, o sea, llegaron de una manera y terminaron de otra. La misma Roca contra Hogan, al momento, ellos no pensaron que iban a tener esa expectativa o iban a levantar esa expectación con la gente, y al momento que hacen el primer careo cuando suben al ring, o sea, fue una energía brutal, y ellos mismos también fueron llevando la lucha por cómo sentían a la gente o cómo estaba reaccionando la gente. Eso también es muy importante. Entonces, a partir de que sabemos que es una buena lucha, pues ya podemos entrar así como en lo chingón de esto, que es cuáles son las luchas o los combates que debes de ver Detalle. antes de morir. Hijos, Para ustedes, pues no sé, dale tú primero. Es que hay un cabrón. chingo, pero es muy difícil decir, pues como te digo, va a ser algo Sí, subjetivo. empieza. Híjoles, pues, Vamos a hacer un libro de 100 luchas que tienes que ver. Todos nos estamos echando la pelota, Es que pero dale. sí, hombre. pues miren, yo hice mi lista para los Reyes Magos. Está medio cabrón hacer esto. Pero, híjoles, una cantidad en específico de luchas no las podría dar porque está medio perro. Está muy cabrón. Primero yo comenzaría con Rey Mysterio Jr. contra Eddie Guerrero, Halloween Havoc de 1997. Esa, Qué gacho me la ganaste. eh, Ya me eh, quitaste una, tengo que pensar otra. esa lucha sí o sí se debe de ver porque pudimos ver a un Rey Mysterio Jr. ya en plenitud de facultades, ya maduro como luchador, pero todavía era joven y todavía estaba en su prime donde hacía muchísimas movidas aéreas, estaba en la cúspide, no de su carrera como estrella, pero sí de su habilidad atlética. Hoy en día o hace 10 años ya no veíamos a un Rey con esa calidad de luchador. La psicología que trabajó con Eddie Guerrero, el trabajo que hizo Eddie Guerrero para levantar a Rey, cómo trabajó como un rudo excelente con Rey Misterio. Ellos dos hacían química natural y era una joya ver un combate donde estuvieran Rey y Eddie, en rivales o en pareja. Me acuerdo mucho del DDT que hace Rey invertido, brinca sobre la cuerda, regresa y le tira un DDT. Cuando Eddie Guerrero sale incluso por la parte debajo
del esquinero y se faulea. O sea, son muchísimas cosas que se me vienen a la cabeza. Pero yo creo que si una persona quiere conocer de la afición nueva un combate de rey que valga la pena, es el Halloween Havoc de 1997. Soy un gran fanático de Eddie Guerrero. Mi siguiente combate también está involucrado. Eddie Guerrero y Love Machine contra Hijo del Santo y Octagón en cuando los mundos chocan. Independientemente de que Meltzer le haya dado 5 estrellas, estuvo muy bien el desarrollo de la historia, cómo voltean a un México americano con un gabacho, cómo generan la traición de Eddie Guerrero al Santo cuando Machín se pone la máscara, que era Dorian, el niño que estaba en la primera fila, a quien le quitan la máscara y los empiezan a trabajar en parejas. La idea original era que fuera el Santo contra Guerrero, pero después se agregó a Machín y a Octagón. Se llevaron $5,000 cada uno de los gringos locos por la rapada de greña. El combate está increíble. Ver que a Octagón le meten un martinete y sale en camilla y el Hijo del Santo tiene que ganarle a los gringos locos. Estamos hablando de los 90, una época donde todavía esa parte del nacionalismo era muy ferviente en la lucha mexicana, que hasta la fecha sigue siendo. Pues hasta te eriza la piel, ¿no? En mi caso, pues yo tenía 4 años cuando fue When Wars Collide. Yo creo que es uno de los, o si no el pago por evento más importante de lucha libre mexicana que ha habido. Por todo. Toda la When Wars Collide fue el inicio de lo que fue la aventura de los luchadores mexicanos en Estados Unidos. Sin When Wars Collide no podría haber pasado la invasión a la WCW, la llegada de los mexicanos a la WWE. Estamos hablando de que los 90 fue una época bastante chingona. La siguiente, Atlantis en contra del Villano Tercero, máscara contra máscara, en un aniversario del año 2000, si mal no recuerdo, en la Arena México, de la empresa mexicana de lucha libre. Ese combate tiene a lo que a mi parecer le falta mucho a la lucha mexicana, que es storytelling. Y por storytelling lo que ustedes decían hace rato no es que agarres un micro, sino cómo estás metiendo a la gente en el combate. Y si veías a la gente en las gradas o en los asientos, estaban bien clavados, estaban bien emocionados. Yo creo que esa es la más conocida de toda la lista, porque estamos hablando con un público hispano, un público mexicano, que pues en su mayoría la han visto. Y si no la pudieron ver en su momento, pues hoy en día la pueden ver en YouTube, le pones en YouTube y aparece. La siguiente, Pegasus Kid contra el Great Sasuke, la final del Super J-Cup de 1994. En lo personal, desde mi punto de vista, el Super J-Cup del 94 fue una chingonería, estuvo fantástico, llevaron a lo mejor de los pesos juniors de todo el mundo, iba Negro Casa, Sasuke, Hayabusa, Gedo, Benoit, Malenko, Gran Inigua. Está bien chingón ese torneo de 2 semanas. A la gente que no ha tenido la oportunidad de verlo, que se lo chinguen, está fantástico. Debe de estar por ahí en internet. En YouTube no está. New Japan ya no te permite tener nada, pero debe de estar en alguna otra plataforma, Vimeo, Dailymotion. Es considerado el mejor torneo de pesos Dailymotion de pesos crucero o de pesos semipesados en la historia. Se los recomiendo, la final está increíble. Aunque la oficina de New Japan pues tenía una gran expectativa en Pegasus Kid y por eso lo llevaban siempre a los finales de los torneos, pues también verlo en contra de Great Sasuke pues fue fantástico. Dejar en una semifinal a Liger, eliminar a Malenko, al Samurai, a Super Delfín, o sea, eso estuvo increíble. Tendría muchísimas más luchas, podría citar Misawa contra Kawada de la serie, pero una que me fascinó y que fue de hace una semana fue el combate de Walter contra Dragunov en NXT TakeOver 36. Con eso podemos corroborar que en 2021 tenemos calidad de lucha. Estuvo increíble el combate. Es mera poesía de lucha.
y no tienes que hacer grandes movidas aéreas o meterte con el público y pelearte con el público. Cuando hagas movidas concretas, en el momento concreto, en el lugar adecuado, con eso vas a aprender a la audiencia. Esas son mis 5 luchas, o son de los 5 combates que yo tendría. No sé ustedes, Rubén. Pues ya me robaste dos. Ah, cabrón. Pero bueno, afortunadamente, pues soy viejo, entonces me acuerdo de algunas luchas. Este, no, mira, eh, por ejemplo, hablando de storytelling, hablando de cómo llevar una lucha, de las 5 que tienes que ver antes de morir, voy a empezar por WrestleMania 3, la lucha que se llevó la noche. Ujú. Yo creo que uno de mis más grandes ídolos de toda la historia, y crecí como niño viéndolo, Macho Man Randy Savage en contra de Ricky de Dragon Steamboat. Antes de esa lucha ya se habían visto luchas muy dinámicas en WWF, que hay que decirlo, no era la mejor lucha en cuanto a Calidad. dinamismo, en cuanto a técnica, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a ritmo, sobre todo en ritmo y Claro. intensidad. No lo era. Ya había ido Tiger Mask contra Dynamite Kid en el Madison Square Garden en el 82 y habían dado poemas de lucha. Pero esta lucha de Ricky Steamboat contra Randy Savage tuvo de todo. Aparte de que tenía una buena storytelling por el campeonato intercontinental, cuando el campeonato intercontinental tenía un peso específico y tú sabías como aficionado que alguien que tenía el campeonato intercontinental pronto iba a ser una de las caras o de las figuras a seguir en WWF. Y tenías un Ricky Steamboat que unos años después iba a tener unas luchononas con Ric Flair en NWA. Dieron una lucha con bastante emotividad, con mucho ritmo, rapidez, muchos conteos falsos, las intervenciones de George Daniel Steele como second de Ricky Steamboat, Miss Elizabeth agregándole ese tono de dramatismo, el referee Earl Hebner bañado en sudor cansado, contó más de 30 finales falsos dentro de la lucha, una lucha que se luchó casi duró más de 20 minutos y casi fue en el ring, a excepción de una salida de bandera que tuvo por ahí Randy Savage, un mazo desde el esquinero a Rick Steamboat, algunas intervenciones de Daniel Steele, pero toda la lucha fue dentro del ring. La verdad se lo recomiendo, es un poema. Chris Jericho lo ha dicho, que esa lucha fue la que me inspiró a ser luchador. Dice, yo ensayé en mi sótano esa lucha como no tienes una idea y me la aprendí. Es la lucha que lo motivó a ser luchador y la verdad, véanlo si tienen una oportunidad. Ok. Otra lucha de Great Muta contra Hiroshi Hase en 1992. La llamada Escala Muta fue cuando nació con esa lucha. Quizá ha habido luchas más sangrientas dentro de la lucha, inclusive a lo mejor hubo luchas más sangrientas antes Ujú. que esa lucha, pero fue tal la intensidad y vimos un Hiroshi Hase que antes de esa lucha con The Great Muta no nos decía mucho, a pesar de ser un excelente luchador, pero esa noche lo vimos de una manera muy intensa, de una manera muy salvaje, castigando a un The Great Muta que pues era una de las figuras que estaba impulsando mucho New Japan y de verdad dejaron la lona de un color púrpura impresionante. De Great Muta con el maquillaje parecía que traía otra máscara dentro de otro maquillaje en su rostro. Sangró de una manera impresionante, pero no solamente la cuestión de la sangre, sino todos los castigos y movimientos que estábamos viendo del otro lado en All Claro. Japan. Los estábamos viendo en esta lucha y la verdad también es muy recomendada esa lucha. ¿Qué te puedo decir? De México, fíjate, mencionabas ahorita la de los gringos, pero te voy a decir una, o dos de México. Ok. Conan contra el perro guayo, Ujú. máscara contra máscara. Ah, Yo ok. creo que esa fue Ajá. una de las obras cumbres
de lo que era el boom de la lucha libre en México en los 90s. Ciertamente la tienes que ver con calma la lucha, la tienes que ver con un ojo clínico. Hay muy buenas movidas de Conan. Se vendieron muy bien los castigos por ambos luchadores. Igual, la emotividad al momento de que Conan pierde la máscara y toda la arena México o se volcó al cubano y encumbró al perro aguayo como uno de los grandes villanos. La intervención de Grant Davis cuando pues, según un cabezazo le abre la ceja Conan y pues él es determinante para darle el triunfo a Perro Aguayo. A lo mejor no es el gran ojo, muchas Sí, veces una lucha no tiene que ser un echado de técnica, o sea, no necesariamente tiene que ser una super lucha, super técnica para contarnos una buena historia, para que sea emotiva y que para que ahora sí que cruce la barrera del tiempo, que te sigas acordando. O sea, esa claro. lucha estuvo muy buen buqueada, a pesar de pues, las típicas finales de Toño Peña, pero yo lo pondría también como una de las luchas que te tienes que ver antes de morir. Y otra, de esa misma época, Blue Panther contra Love Machine, Ok. máscara contra máscara, y Love Machine pierde la máscara. Igual Love Machine llegaba como técnico, Blue Panther llegaba como un rudazo, las circunstancias lo voltean, el uso del martinete, que aún no entiendo por qué en México sigue siendo un movimiento prohibido, pero bueno, son cuestiones pues ahora sí que de cómo se lleva la lucha aquí en México. Pero estuvo bien buqueada. Fue una lucha rápida, fue una lucha Ok. de menos de 20 minutos. Fue una lucha rapidísima, pero fue una lucha muy intensa. Y ahí empezamos y vimos el rostro de alguien que sería muy determinante para los luchadores mexicanos como Lo Machín, sobre todo con Eddie Guerrero. El Su Ric biografía Flair. de Eddie Guerrero decía que él le aprendió mucho, 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 mucho a Lo Machín, de cómo trabajar, de cómo hablar al micrófono, de cómo hacer un promo, porque pues ahí ya era un luchadorazo, pero pues a veces no sabía bien hacer un buen promo, se ponía nervioso y dice, yo le aprendí demasiado a Lou Machine y dejó mucha escuela. Ah, Una última, para decir cinco, porque pues, te podría decir muchas. Uh, Dusty Rhodes contra Ric Flair, Starcade, el 83. la lucha en jaula, Ah, ok. Stark del 83, fue ¿no? quizá. Sí, del 83, Stark del 83. Quizá no es la super lucha más técnica que tú vayas a ver, ojo, lo tienes que ver con ese ojo. A lo mejor un joven que está acostumbrado, por ejemplo, a ver un Johnny Gargano, Adam Cole, o como dices tú, la lucha que tuvimos en NXT, hace poco, a lo mejor se le va a hacer aburrida. A lo Ajá, mejor va a sí, decir, claro. ¿qué es esto? Pero hay que ver la psicología, la historia que están contando, el peso que tenía un campeonato NWA en esa época y cómo se hace por así decir, ese pase de antorcha, los promos que tenía Dusty Rhodes, los promos que tenía Ric Flair, la verdad fue una gran lucha. Como te digo, si la ves ya con un criterio más amplio de saber lo que vas a ver, no vas a ver una lucha rápida, no vas a ver una lucha veloz, pero vas a ver una lucha intensa y que dentro de el estilo de ellos dos contaron una historia Muy buena. una historia muy buena, te digo. Tengo muchas luchas, pero pues nomás puedo decir cinco porque tenemos poquito tiempo. Y le toca al señor Pablo. Dale, carnal. ¿Cuáles son tus luchas preferidas, las que recomiendas para que la gente vea antes de que cuelguen los tenis? Bueno, híjole, pues es que ya decíamos, no se puede hacer un libro de eso, un libro A con huevo. 100, ¿no? Con 200, 300 luchas. Claro. Sobre todo, pues considero, yo no hice lista, ¿no? Pero considero que lo bello de la lucha precisamente es esto que decíamos al principio, dándole también seguimiento a esto de la historia, ¿no? Entonces creo que está pensando que hay un par de series que, uno, hacen honor a esto que es la historia en la lucha libre, o sea, la secuencia, ¿no? Cómo te van contando una historia. Platicábamos hace no mucho sobre precisamente
All Japan, Shikawada, como, bueno, pues como rookie, como novato, Kobashi, Toshiaki Kawada como maestro. ¿Cómo empezaron por ahí? Empezaron por ahí en el 93 con una serie de luchas entre ellos. Creo que la última vez que tuvieron una lucha fue por ahí en 2000-2001. Noah. Y bueno, siendo un poco más concretos, la primera lucha de ellos, en el 93, la primera lucha entre ellos en el 93 en All Japan, es precisamente como que la que pone esa primera piedra, pero también está diciendo, mira, aquí estamos no solamente hablando de esta lucha, haciendo historia con esta lucha, sino también estamos hablando de la historia de esta promoción, de esta empresa. Entonces, la verdad me gusta mucho eso, hablaría de esa serie, ¿no? De Kobashi Kawada. Yo sé que hay otras como con Mitsuharu Sawa, pero yo me quedaría, pues, sobre todo también porque Kobashi pues, es uno de mis luchadores favoritos de tiempos, ¿no? Y ¿sabes qué? Es eso, es la construcción de la historia, pero también, o sea, son luchas que te dicen de qué trata esa promoción. Y de ahí me iría entonces a otra serie, a esta tetralogía entre Kenny Omega y Kazuchika Okada, ¿no? Que son también dos luchadoras que generan una rivalidad enorme a través de 4 luchas titulares. Y le agregaremos por ahí algunos otros encuentros, pero que te cuentan la historia y que te dicen de qué trata New Japan Pro Wrestling en esta contemporaneidad, ¿no? Desde en la órbita del título, que no tenía Okada, y bueno, allí tienes como esa historia que comienza y que ha nutrido mucho el buqueo con el que se trabaja en New Japan en estos últimos 6, 7 años, 8 años. Entonces también atiende a lo que es una gran historia, pero también está atendiendo a lo que es la personalidad de la promoción, en este caso de New Japan Pro Wrestling. Así como creo que Kobashi Kawada te habla de qué se trata la lucha allí en All Japan, y posteriormente, como dices, pues también en Noah se dan esos encuentros, pero principalmente en All Japan Pro Wrestling. Y creo que ahí estamos hablando de All Japan, bueno, lo que es Kobashi y Kawada, pues estamos hablando de unas 6, 7 luchas, ¿no? Sí, claro, son lugares. Pero que las principales lo contienen en 4, ¿no? La 93, 96, fueron 12, 96, en fin, para no entrar mucho con el detalle, eso decías hace rato, Dailymotion, hay en Dailymotion hay un chingo de cosas, de hecho en YouTube pueden encontrar muchas de Noah Idol Japan. Dos cosas nada más de echar una pequeña búsqueda y disfrutar. A veces lo que pasa luego con promociones japonesas es que las luchas son algo largas, lo cual también me parece un prodigio que te mantengan interesado en luchas de 30 minutos, donde luego son nada más intercambios de machetazos, backdrops, bueno, movimientos fuertes, ¿no? Medios bestiales. Pero creo que es parte precisamente de lo que te describe las virtudes de la promoción, ¿no? Sin duda, huevo. Me gustó mucho que hablaste, sí, me gustó mucho que hablaste de Walter contra Ilya Dragunov, porque precisamente estos dos güeyes ya tienen su historia, ¿no? Y vienen, esta es su segunda lucha, creo. La segunda, esta fue la segunda. Sí, pero ellos también están jugando con una forma básica tradicional del wrestling, ¿eh? Y eso es muy padre. Creo que están trayendo a las nuevas generaciones un poco de esa muestra combinado, un híbrido, ¿no? De lo que se trata también la lucha actual. Y creo que son bastante competentes para contar una historia. Ahorita que la mencionaste, lo quería decir, pues yo también la pondría, ¿no? Esa serie de 2 en estas luchas que tendrías que ver antes de morir. Y bueno, pues ya estoy hablando ya como de 10 luchas, ¿verdad? Pero hablando en series, ¿no? Hablando así. Sí, claro. Una lucha más, nada más. Para que no olvidemos, cuando Ring of Honor era muy chingón. Porque no vamos a hacer la verdad que es una pinche sombra, es una caricatura de lo que era, la verdad. Ring of Honor me decantaría por esta serie titular de Nigel McGuinness cuando fue luchador, campeón del título oscuro. Okay. Creo que muchas carreras de ese run como campeón estuvo chingona. O sea, tengo algunos encuentros muy frescos, pero estoy seguro que agarres Danielson,
creo que fue Austin Aries también, especialmente a quien se lo ganó. En fin, ahí tienes como que Claudio Castagnoli para escoger, ¿no? Sin pedos. Wow. Y luchas llenas de emoción, luchas llenas de lo que te gusta. Si te gusta llave contra llave, ahí hay llave contra llave. Quieres lances, hay lances. Quieres una historia que va a profundidad, quieres brawling, hay brawling, etcétera. O sea, creo que ese tipo de luchas te entregaban todo. Esa era la gran posibilidad de Ring of Honor por allá del año 2003, 2004, 2005, 2006, todavía 2008. Tuvieron un gran run en esa primera década del siglo XXI. Yo creo que es algo que vale la pena recordar, porque ahorita aparece en una indie más bastante desafortunada, ¿no? Y yo creo que eso serían así grosso modo también para no mamarme con el tiempo. Claro. No, Oye, oye, si me permites menciones honoríficas, Pablo, ahorita que tocaste el tema ah, de Ring of Honor de esa época, las luchas de el genérico contra Kevin Stern Kevin Steen. eran buenísimas, tuvo una excelente rivalidad. No tocamos TNA, TNA de los 2000, 2005, 2006, la de Destination X, la trilogía, bueno, la triple amenaza de Chris Daniels. Joe, Christopher Daniels y Jay AJ Styles, Styles. es una Claro. belleza. Claro. Es un lucho, no, la verdad, bien, si tiene, y esa es fácil, la puedes encontrar en YouTube. La gente que quiera verla, véanla. Otra excepción, otra mención honorífica, el TLC 2, WrestleMania 17, Hardy Boys contra los Dudley Boys, contra Edge y Christian. Brutal la historia que contaron, las intervenciones de Lita, de Rhino, de Spike Dudley, Lucho, no, Lucho, los spots que estuvieron, porque es muy importante, o sea, a veces en una lucha de llave contra llave o a veces, y están las otras tipos de luchas que puede haber muchos spots, y esa es una lucha que te acuerdas de muchos, no solamente de uno, o sea, te acuerdas de Jeff Hardy aventándose de la escalera gigante, de la lanza, desde arriba colgándose, Edge aplicándole la lanza al mismo Jeff Hardy, los sillazos que que le metieron en la cabeza a Spike Dudley, hay muchísima de donde cortar de esa lucha, y pues no sé, como te digo, tendremos que estar toda la noche y no acabamos para nombrar esas luchas. Sí, sin duda, este tema da Ya para nos vamos a mucho. echar un programa así de 5 horas. En vivo. En vivo Fácil, 5 horas. Pero híjole, yo creo que también dentro de este tema está bien chingón, pues, si se pudiera dar en la lucha libre, porque no se puede, cómo rankear, cómo clasificar, cuáles serían los criterios para ustedes. Yo parto desde el no se puede por el hecho de que, pues, es un deporte, si así es decirse, deporte, yo diría espectáculo deportivo, predeterminado, porque los resultados son predeterminados. Y por otra cosa, estamos hablando de que ahorita en México está bien caliente esa parte del campeonato nacional, que si la comisión funciona, que si no funciona, que si funciona, que si no funciona, que sabemos que no funciona y no sirve para nada eso, un organismo inexistente no funciona para nada. Oye, ¿qué dice León Molero que va por el título? Ya lo quité. Este, ¿cómo podrían generar un sistema de ranqueo, de clasificación, de administración referente a lucha? Mira, yo me acuerdo que de niño cuando compraba las revistas de lucha, tanto americanas como mexicanas, las revistas tenían un cierto rango, tenían un ranking de los luchadores, y tenían varias categorías. O sea, estaba el ranking de los 10 luchadores técnicos en este caso en México, UWA. Los 10 luchadores técnicos de la empresa mexicana de lucha libre, ahora llamado Consejo, Sí, y de otras empresas. Estados Unidos también lo tenía, o sea, tenía el ranking de la AWA. Me acuerdo que los tres que nombraban era AWA, WCW y WWF. Y tenían, haz de cuenta que el más popular, el más odiado, y es como rankeaban. pero no, Es no, difícil, sí, claro.
Sí, perdón. No son rankings reales. No estás rankeando No, no, nada. no, porque es Para nada. subjetivo. O sea, lo mismo, no puedes rankear. O sea, si fuera rankeado, si contaras, por ejemplo, de las victorias de cada luchador. O sea, bueno, Tampoco. este tiene tantas victorias y este tiene el campeonato pero vamos a lo mismo. Es un espectáculo, como dices tú, un performance con un libreto, con resultados predeterminados, y pues sería injusto decir, o en su momento, pues el mejor ranqueo es Hulk Hogan. Sí, güey, no mames, es la cara de la empresa, güey. O sea, Pero, por ejemplo, habiendo mejores luchadores el, que él. el, el mejor luchador era Hulk Hogan en el territorio de Estados Unidos. Pero aquí en el Distrito Federal el mejor era Kanek. Y en Japón el mejor Ojo, era Inoki. O sea, no, pero ahí tocas, tocas, no era el mejor luchador, era el mejor de WWE, porque luego la NWA te iba a decir, no, güey, claro. Es pero que, yo Tardy Reyes, o tengo a Fleck, o sea, para mí ese es el campeón y debe estar franqueado. AW va a decir, no, pero es que yo tengo Bergañe. O sea, sí me explico, o sea, claro. no puedes. Yo creo que eso tendrías que tú depender del público para tener un termómetro y saber, pues qué luchador. Al fin y al cabo todo se va a basar en la popularidad, Mike. No es en los logros, porque volvemos a lo mismo. No es un deporte como tal. O sea, todo está planificado y a quien se le hinche y el promotor y el booker o el matchmaker te va a decir, bueno, es que hoy en día yo creo que le conviene a la empresa que este fulano sea la cara de la empresa. Así. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Entonces, no puedes. Yo creo que los que podrían decidir, entre comillas, son los televidentes o los lectores de alguna revista, y pues en base a bueno, ya no se usan las cartas, ¿verdad? En este caso me estoy remontando los tiempos de cuando yo compraba las revistas de niño. O sea, en eso se basaban, o sea, es que en el más popular, pero es en base al gusto del público, pero es imposible, es subjetivo, no se puede, no se puede. Tú decías algo bien interesante en una ocasión, Pablo. ¿Cómo podemos rankear o clasificar incluso campeonatos o cinturones a partir de divisiones inexistentes? Por ejemplo, una división intercontinental. O sea, ¿cómo tienes una división intercontinental donde las divisiones son por pesos? Eso se me hizo muy chingón Por para ejemplo. tocarlo ahorita. ¿Cómo Sí, sí, podrías sí. hacerlo? De todo ese cagadero que está Sí, hecho el negocio. sí, no mames, es precisamente por lo que yo planteaba así como las preguntas, o sea, me gustaría como poner claro algo. No existe un ranking, no existe uno nacional, mucho menos va a existir uno mundial. Pero decía yo, bueno, en un ejercicio de fantasía, ¿cuáles serían las características que tendríamos que precisamente resaltar para decir, Canek está rankeado en el lugar 3 y no sé, Walter está en el lugar 10? O sea, ¿cómo podemos llegar a decir algo así? ¿Bajo qué criterios? Entonces decía yo, en un ejercicio de imaginación, quizás de fantasía, ¿cuáles serían los criterios? Precisamente por eso se acaba lo de los títulos, ¿no? Eso de intercontinental, o sea, lo defiendes entre un continente y otro. Tienes que ser, por ejemplo, japonés y defenderlo en Europa, o ser europeo y defenderlo en Asia. O sea, eso es intercontinental, ¿no? O sea, son Claro, nombres más bien rimbombantes para un claro, ejercicio de lo que es la defensa de un título, perdón. claro, Y bueno, a eso me trataba de referir, ¿no? claro. ¿Cómo vuelves objetivo una serie de características para que eso signifique que tienes un ranking de luchadores? Entonces hacemos, porque obviamente es subjetivo, eso ya lo sabemos. O sea, el punto aquí es cómo llegamos a la parte objetiva. Porque cuando alguien dice, no, pues es mejor la mejor lucha libre del mundo es la mexicana, pues obviamente no está siendo objetivo. O sea, no hay una manera de que sea así, sobre todo porque es alguien que nada más ve lucha mexicana, ¿no? O sea, no consume Exacto. otros productos como para que digas, bueno, tengo el criterio para decirte, bueno, es que lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Japón y lo que pasa aquí es diferente. Pues es obvio, ¿no? Entonces, Puedo esas apuntar, características de las que estamos hablando.
¿Puedo apuntar algo, Pablo, ahí? Lo que mencionas, por ejemplo, fíjate, la FIFA, en el caso del fútbol, todos sabemos que hay una Copa del Mundo, ¿no? Hay una Eurocopa, hay una Copa América, pero en sí está la Copa del Mundo. Se define quién es el campeón del mundo. Pero la FIFA tiene un sistema de ranking y de clasificación en el cual cada mes se están dando cuáles son las mejores selecciones del mundo y no necesariamente son campeones del mundo. Ahorita la selección mejor rankeada es Bélgica. Y tú dices, güey, Bélgica nunca ha sido campeón del mundo. O sea, pero ellos se basan, por ejemplo, la FIFA en cuántos partidos ha jugado esa selección o tal selección al mes, qué torneos ha participado. Entonces, se basan, por ejemplo, en los triunfos que ha tenido tal o cual selección durante el mes o durante el último semestre. En eso hacen un ranqueo. Mucha gente dice, es estúpido, porque a veces México ha estado posicionado hasta en la posición 7. Cuando dices, no mames, güey, pinche selección no gana ni madres, güey. Pero según para la FIFA, o sea, está rankeada ahí en base a, ¿cómo te digo? A participaciones que tengan el año, triunfos. Entonces, eso podría ser, como te digo, a manera de imaginación, decir, bueno, es que tal luchador, por ejemplo, no sé, Psycho Clown en México, tantas luchas y pues ha ganado tantas luchas. Entonces, a lo mejor en eso podrías hacer una clasificación. El problema. Yo sé lo que quería llegar precisamente. Sí, el problema eso puede ser. Y como dices tú, imaginativamente, porque pues al fin y al cabo son resultados predeterminados y los pone o los determina un booker, un matchmaker. Eso podría ser, a lo mejor, tantas participaciones que tenga, tantas salidas, tantas luchas que haya tenido en el TV, los campeonatos que gana, y eso te está diciendo que, bueno, pues está predeterminado. Al fin y al cabo, la empresa está poniendo confianza en ese luchador para que sea que la represente como campeón, etcétera, ¿no? Entonces, es manera como de rankear. Por supuesto, los rankeos son internos. Son rankeos subjetivos porque están confiando más en el dinero que está generando el luchador que realmente en la habilidad atlética que tenga un luchador. Por ende, no puede haber un ranqueo como tal. Y desde mi punto de vista, se generaban los ranqueos hace 20, 30, 40 años en revistas, porque era todavía una época donde no se rompía ese status quo de eso está predeterminado, eso está preparado, y pues realmente esto no es una batalla a morir. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía una manera de ver la vida diferente hoy en día. Hoy en día no puedes engañar al pueblo, no puedes engañar a la sociedad. Sin embargo, en México todavía se cree que es real y todavía piensan que un luchador es muy bueno por el grado de cicatrices que traiga en la frente. Y desde mi punto de vista eso es demasiado estúpido, porque si eres luchador profesional y vas a considerar qué tan bueno es por las cicatrices que traes en la frente, pues un día vas a caminar con una diálisis cobrando fotos en 20 pesos y te vas a morir en un cuartito en una azotea. Casos hay muchos. No voy a citar nombres porque muchas veces se van a ofender. Pero considero yo que un ranqueo sirve para, en la lucha libre, si fue un ejercicio, como lo menciona Pablo, en un mundo donde se pudiera dar, se tendría que tener el control de cada luchador, clasificado por pesos, por derrotas, por victorias y todos funcionando bajo un mismo organismo. Como eso no se puede, porque cada empresa opera bajo sus propios intereses. Oye, ¿sabes quién tiene un ranking ahorita en base a victorias? ¿Quién? ¿Sabes qué empresa lo tiene? No. AEW. Yo pensé que el Consejo Mundial. Chécalo. No, sí. No, AEW tiene un récord. De hecho, si tú te fijas cuando presentan claro, luchador, aparece su por abajo. Claro. Pero no sirve para ni madre, pero te están vendiendo esa idea. Pero, por ejemplo, van a sacar el récord de derrotas de CM Punk en UFC porque pues no ha debutado y ya tiene 2 derrotas en UFC. No, pero realmente, fuera de mami, desde mi punto de vista ya no se puede rankear porque no tiene pies, no tiene objetividad. ¿Cómo quieres tener un objetivo de dónde partir si no tienes un fundamento de dónde partir en un deporte que no es deporte, que está predeterminado?
A mi parecer, De hecho, lo mejor mira, es, tan fácil que es, Mike. Una comisión de box y lucha no puede tener injerencia en empresas de lucha libre. es No puedes, correcto, no puedes, es correcto, no puedes porque, porque es un espectáculo exacto. así. O sea, no puedes, güey, se no pone comisión a decir, los se van a de los estatutos. O sea, güey, no mames, güey, o sea, pero aquí todavía se creen perdón la palabra, se creen la pinche jalada de la comisión de box y lucha, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, de que el fantasma y la chingada, no mames, güey. Las pinches empresas mamás se las pasan por los tanates, güey. Mira, Oye, como la- anécdota, ajá. cuando WWF que iba a venir aquí a Monterrey en el 2004, la Comisión de Box y Lucha de Monterrey quería vetar a WWE. Decía que no, porque no le solicitaron el permiso a la Comisión de Box y Lucha. Dices, no mames, güey, ¿es en serio? O sea, y el problema es, ok, uno lo sabe, pero hay gente que se traga esas chingaderas, güey. Entonces imagínate, güey, o sea, No, no, es tremendo imposible. pendejada eso. Es que Es una imagínate, pendejada, es una pendejada. creerle a la comisión creer que la comisión de box y lucha funciona es como creerle a la vieja que te puso el cuerno 5 veces, que ahora sí ya te va a creer y te va a respetar. Es lo mismo. Así, güey. Así. Eso no puede. O sea, no, Esa madre sirve nada más para recaudar dinero, nada más es todo. Es este, todo, nada e más. incluso el tema de la comisión lo podemos sacar en otro programa. Lo podemos sacar en otro programa. Pero yo creo que para terminar, no hay una manera de hacer ranqueos en lucha libre que no es homogénea la lucha libre. Cada organización opera por los intereses que ellos tienen en particular. Claro. Si no, ¿desde cuándo ya se hubiera hecho un Grand Prix, de verdad? Ah, entonces el consejo no era de ¿No verdad. crees? No, o sea, huevo que. También, no, descubra, caramba. Pero, pues Sí, 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 mi cosa. yo creo que para terminar podemos dejar este tema abierto de la Comisión de Box y Lucha para otro programa. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esto estuvo bien interesante, Sí, da para mucho más, pero pues yo creo que lo principal ya lo comentamos ahorita, eso estuvo muy chingón. Esperamos a todos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Que tengan una excelente semana, bandita. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense. Saludos a contagien todos. de COVID, por favor, chingado. Yo. Este podcast fue patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas.